Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos para todos una sesión interesante que trata sobre el mundo de data center. Y fíjense que en el mundo de data center, cuando hablamos de él o me preguntan eh, sobre qué características o qué tan demandante puede llegar a ser. Claro que es demandante, claro que puede llegar a tener su nivel de complejidad, pero yo creo que una de las cosas principales que tenemos nosotros es que podamos identificar desde dónde viene la idea de trabajar con un data center, ¿sí? Entonces, vamos a remontarnos un poquito brevemente a la parte de los orígenes para que vean cómo todos nosotros estamos íntimamente ligados con un data center y de alguna forma desmitificar la complejidad con la que a veces percibimos nosotros al mundo de data center. Si tienes dudas, si tienes preguntas, por favor escríbenlo en la parte de preguntas y respuestas. Si por alguna razón no lo puedes poner en preguntas y respuestas, en el chat también y con gusto. Al final estaremos resolviendo las dudas que tú tengas. Entonces, bueno, un poquito de background. Yo tengo en todo este mundo pues más de 30 años. Todo nace desde que trabajaba yo en aquel entonces en Pemex. No había computadoras. Estoy hablando más o menos del año de 1985-86, cuando entré a trabajar a Pemex. Y por esos años, 87, por ahí, empieza a aparecer en México, empieza a aparecer unos aparatitos muy interesantes que decía mi jefe, don Jesús Pérez de Tejada. eh, Nos asignaron el proyecto Petróleo del Pacífico. Dijeron, bueno, ¿de qué manera vamos a llevar la coordinación pues, de una refinería tan grande, que se encuentra en Oaxaca? ¿De qué manera la vamos a poder coordinar? Y dijo, hay unos aparatitos que quizás yo creo que nos van a poder apoyar. Están en el mercado y yo creo que ya podemos empezar a utilizarlos nosotros aquí. Y hablaba de los equipos de cómputo de la familia de los 8086, como los que ven ustedes ahí en la imagen. No tenían disco duro, tenían discos de 5 1/4. La memoria era chiquitita, era de 16 kbps, la verdad era muy poquitito. Y por ahí de 1981 salieron los 8088, que fueron en realidad los equipos con los que nosotros empezamos a trabajar. De hecho, la marca de los equipos en aquel entonces que estábamos utilizando nosotros eran Sperry's y de Burroughs, y se fusionaron posteriormente en el año 1986 para dar forma ahora a lo que conocemos como la parte de Unisys. Entonces, trabajando nosotros con las computadoras, el sistema operativo que utilizábamos era, pues, en aquel entonces, el MS2, el 3.3, que es cuando en el 81 aparece, y el 3.3 es una de las versiones pues más que más se llegaban a utilizar. Y por ahí de 1994 aparece el sistema operativo el 6.22, que es una de las versiones más utilizadas en el mundo de data center, perdón, en el mundo de cómputo. Y aparece también un cambio muy importante en el mundo de la gestión de los sistemas operativos. Aparece los entornos gráficos. Con Windows 3.1 es el primero que empieza a aparecer en el mercado. Y de 3.1, pues que podíamos ya nosotros estar utilizando ciertas aplicaciones con sus ventanitas y ya eran más monos, más curiositos. Eh, la necesidad de tener que trabajar en red por la información que estábamos nosotros utilizando, porque sucedió un fenómeno muy curioso. Como teníamos que imprimir los reportes, pues no todas las computadoras tenían impresoras. Antes, si teníamos nada más un par de computadoras, solamente 2 computadoras. Entonces, pues teníamos que hacer fila con la persona que tenía la impresora conectada, con nuestro disquito, pues esperando a ver a qué horas podíamos imprimir. Entonces, eso de llegar a agilizar, pues no se agilizó mucho en el mundo del cómputo, más bien nos retrasaba un tantito, pero aparecen los sistemas operativos después en red, con Windows for Workgroups, la versión 3.11, por ahí de 1994, en donde, antes de 1994 ya empezaba a rondar por el mundo, en donde ya nos podíamos conectar en red, ya podíamos estar compartiendo nosotros nuestros recursos. Hay una paginita, déjenme ver si puedo compartírselas
para que la puedan ver. Si a alguien le interesa, después le puedo pasar la liga. La liga no es ningún misterio, se las voy a poner aquí. Es esta liguita, en donde pueden ver, yo pienso que pueden alcanzar a ver del lado derecho, es el inicio de cómo arrancaba el Windows 3.1. Era muy parecido al del 3.11, ¿no? Era básicamente igual. Nosotros teníamos que ejecutarlo a través de la línea de comandos, y pues esto trae recuerdos así románticos, ¿no? De haber trabajado con este sistema operativo, primer sistema operativo con ventanitas, en donde pues ya podíamos estar utilizando. Es operable totalmente este emulador. La verdad está muy, muy interesante, está muy coqueto. Entonces, pues con este sistema operativo fue la entrada al mundo de las redes. Con esto empezamos a trabajar nosotros en la parte de redes. Entonces, pues ya podíamos nosotros estar trabajando en red. Empieza a aparecer Windows 95, el 24 de agosto de 1995 se hace la aparición de Windows 95. Previamente, en 94, por ahí estuvo con el nombre de Chicago, el codename, y ya trabajábamos en redes. Y la comunicación entre los equipos, pues compartíamos los archivos, compartíamos la impresora, pero había una cantidad máxima de conexiones que podríamos tener con el sistema operativo compartiendo estos archivos, estos reportes. Y ya para el año de 1996, pues la necesidad de tener equipos especializados que pudieran trabajar con una intención de un soporte dentro de la red, nace el concepto de los dominios con Windows NT. Primero sale Windows NT 3.5, después Windows NT 4.0 en 1996. Ya desde ese entonces, pues es cuando yo me certifico precisamente con la parte de Windows, dada la necesidad. Soy de la segunda generación en México certificada como Systems Engineer y como Trainer. Desde ese entonces ya con el sistema operativo, y de ahí surge el Windows 2000, y después ya muere en el año 2000 la última versión de MS2, que es la versión 8, por ahí más o menos. En 1999 aparece Windows 2000, en donde ya estamos hablando de un entorno de red formalizado. Con Windows NT y la familia de Windows 2000, que hasta la fecha 2013, 2018, todas las versiones del sistema operativo que hay en medio, pues da la oportunidad del crecimiento para trabajar con bases de datos. Porque nos damos cuenta de repente que esto de administrar los datos, hombre, era bueno, era interesante, porque pues ya podíamos conocer, por ejemplo, en las tiendas, ya no solamente se trataba de registrar cuánto había yo vendido, sino ya yo podría saber cuándo lo vendí, dónde lo vendí, quién lo vendió, cuándo lo vendió, de qué características es lo que se vendió, y empieza a surgir una nueva disciplina que es precisamente el analista de datos, y que permitía pues hacer proyección de las empresas para los surtimientos que necesitaban para poderse preparar en su forecast, ¿no? En qué es lo que voy a vender. Por ejemplo, a mí me ha gustado siempre cocinar, y en diciembre me toca hacer la cena, y una de las cosas que gusta mucho, pues el bacalao, ¿no? Entonces, recuerdo yo que por aquellos años, ya para diciembre, intentar localizar que los chiles güeros o que las aceitunas, ya había escasez, no encontrabas. Entonces tenías que empezar a comprarlos desde septiembre, octubre, pues para que pudieras tener el producto, porque se agotaba en los centros comerciales. Con la llegada de la automatización, que inclusive me tocó participar con una cadena que existía en aquel entonces, ahora pues ha ido cambiando ya con la evolución, era Urrera, en donde mete a trabajar con código de barras. Entonces, trabajando con código de barras, ya se podía saber qué cantidad de producto entraba, qué producto salía. Cuando se reducía de un determinado stock, automáticamente se disparaba una alerta para que se hiciera el resurtimiento por parte del fabricante, y tener la continuidad del producto, y saber inclusive, pues ya con ese estadístico y ese análisis de la información de cuánto se había vendido, pues cuánto tenías que estar pidiendo más o menos. Entonces, dense cuenta ustedes de la importancia que tuvo pues este manejo de las bases de datos. Junto con lo de las bases de datos llegó el correo electrónico. Me acuerdo que en Pemex trabajábamos con los temas de los oficios, ¿no? Trabajábamos también con el tema, este es muy interesante, del memorándum. Aquí un poquito de aporte también de nosotros hacia ustedes.
Yo soy de una generación de los 60s, por ahí, en donde todavía en la escuela me tocó llevar latín. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en recursos humanos, cuando entregamos nosotros nuestro currículum, la persona que recibe esos currículum y tiene muchos, pues dice, tengo muchos currículums. No, ¿verdad? No está bien dicho. En latín no está bien aplicado. El singular es UM y el plural en latín es decirlo con A, currícula, ¿sí? En lugar de memorandums, memoranda. Entonces, bueno, pues todo ese conjunto de información es un poquito más de datos, cultura general. Toda esta manera de comunicarnos se revoluciona al estar trabajando con el correo electrónico. Y esas nuevas nomenclaturas que encontrábamos en los correos que dice CC, pues como lo traducíamos en aquel entonces ya se utilizaba, ¿no? Era carbon copy. Y ahora lo utilizamos con copia para, ¿no? O simplemente con copia, pero en realidad era copia al carbón. Se utilizaba un papel carbón que muchos de ustedes yo creo que ni idea tienen de qué es ese papel carbón, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez sí lo reconocerán. Entonces el correo electrónico, el desarrollo de las aplicaciones, tanto de escritorio como para web, se empiezan a impulsar muchísimo y pues los datos de tenerlos en un solo punto, empezamos a compartirlos. Pues como comentaba, imagínate en un centro comercial, en donde están las cajas y tienen que estar registrando las compras, las ventas, todo el inventario, pues todo llega a un mismo punto. Y luego, pues hacer los respaldos. ¿Qué trae por consecuencia esto? Que vamos a necesitar en los servidores o en los equipos más disco, más espacio en disco y más discos. Y a la vez, pues si yo tenía mis servidores trabajando con las aplicaciones de SQL, por ejemplo, ¿qué pasa si se caía ese servidor? Pues imagínate la muerte chiquita, porque en primer lugar, hacerte del surtimiento del otro servidor, prepararlo, configurarlo, ponerlo a punto, ¿de verdad te llevabas? Pues yo creo que cuando lo rápido, teniendo el servidor, ya contando con el servidor, unas 2 semanas aproximadamente. Y luego llegar con el área de compras y decirle, ¿sabes qué? Es que necesito otro para respaldo. Empiezan los términos de redundancia. Y ahí aparecen los términos de los clusters, trabajar con los clusters. Tener dos equipos en donde si uno falla, el otro entra en servicio. Pues trabajar en ese modo se le llama activo-pasivo, pero tener a un equipo sin trabajar, pues tampoco era muy sano porque estábamos desperdiciando una capacidad, ¿verdad? Entonces podríamos mezclar servicios para tal vez el de, por decir algo, no necesariamente así, uno sirviendo para bases de datos y el otro servidor sirviendo para correo electrónico. Si se caía el de bases de datos, el de correo electrónico podía tomar la carga del de las bases de datos y viceversa. Ese era un formato de clúster de tipo activo-activo. Muy bien, ahí, qué bonito. Pero ¿y los datos dónde iban a estar? Los datos ya no iban a estar dentro de los servidores. ¿Por qué razón? Porque si se caía ese server, se iba con los datos. Entonces, hubo necesidad de sacar el almacenamiento de los servidores. Y entonces ahí es donde aparecen conceptos nuevos, en donde necesitamos tener el espacio suficiente para poder trabajar con datos vivos, es decir, lo que se está utilizando en ese momento. No estamos hablando de respaldos, estamos hablando de la información que se está utilizando en ese instante. Además, tiene que ser rápido, muy rápido, por la misma necesidad del requerimiento del acceso, la consulta y la actualización de estos, ¿no? De los datos. Y pues en consecuencia empiezan a surgir disciplinas ahora como el Direct Attached Storage o el almacenamiento directamente conectado, que es como trabajamos nosotros con nuestros discos, ¿no? Los discos que conectamos en nuestros equipos, discos externos. O el Network Attached Storage, en donde teníamos servidores, los famosos servidores de archivos, ¿no? Donde poníamos nosotros la información que necesitábamos compartir con nuestros compañeros y luego algo ya más sofisticado que es la red especializada para la parte del almacenamiento, la SAN, la Storage Area Network. Entonces, surge una nueva disciplina totalmente hablada y pensada para la parte del almacenamiento. De los servidores, o de los servidores, imagínate, el boom, ¿no? Esos servidores, pues, daban para soportar los servicios como el servicio del DNS, el servicio del DHCP, en aquel entonces el servicio del WINS, servicios como Cluster Services, que estaban pensados, pues, precisamente soportar el dominio, controlador dominio, creo que ya lo había dicho, pero también para tener ahí las aplicaciones que nosotros estábamos desarrollando.
¿Cuántas aplicaciones personalizadas has visto tú que tienen las diferentes empresas? Seguramente en tu empresa también tendrán aplicaciones desarrolladas, es profeso para ustedes, ¿no? Y esas aplicaciones podrían estar en bases de datos como SQL, como les decía, como Exchange, o aplicaciones, por citar alguna, .NET, donde podríamos estar haciendo desarrollos para trabajarlos con servidores o aplicaciones que le llamamos de escritorio o aplicaciones que se podrían estar utilizando en web, como ya las hay muchísimas también. Pero esto lo estamos haciendo en servidores físicos. Y hacernos de servidores físicos, en realidad había una cantidad de servidores que teníamos que estar administrando, que de plano era, ya no cabemos. No podemos más con el espacio, la capacidad, los contactos, el aire acondicionado, el calor, la gestión. La verdad, complicado. Complicado y pues, ¿qué hacemos? ¿Qué se podía hacer en ese caso? Viene la primera evolución grande que aparece en el mundo del manejo de los servidores, la virtualización. En 1998 aparece el concepto de VMware, nace VMware, pero es más o menos por ahí de 1999. Yo tuve oportunidad de estar impartiendo y dar clases en la hermana República de Cuba. Y es estando por allá precisamente en donde pues veo que aparece el mundo de VMware con la característica en donde nosotros podíamos tener máquinas virtuales, ¿sí? Generar servidores dentro de un servidor, tenerlos dentro de un mismo servidor. Entonces, pues eso ya nos parecía muy interesante. Recuerdo que cuando yo tenía que dar un curso, por ejemplo, de Exchange, se necesitaban de 8 servidores, tener 4 pods, les llamábamos, y hacer la configuración de esos 8 servidores se llevaba en promedio 24 horas o más. Pues ya trabajando con el mundo de la virtualización, pues yo podía hacer máquinas virtuales que las configuraba una sola vez, ya las tenía yo almacenadas y las podía subir posteriormente, inicializarlas y trabajarlas, y con eso optimizaba impresionantemente el tiempo para hacer la configuración de los equipos, pues de acuerdo a las necesidades que tenía. Pues ahí, en ese momento, pues ya proliferando, empezando a generarse mucho la demanda de la utilización de las máquinas visuales, que en realidad éramos pocos los que nos poníamos a pensar en la utilización comercial que podíamos tener. ¿Por qué? Porque hay que ubicarnos históricamente que el cambio cultural era muy fuerte, a tal grado que siempre nos preguntaban, oye, ¿el tema de trabajar con la virtualización en realidad es buena? ¿Por qué? Porque la idea de trabajar con máquinas virtuales pues no se les tenía confianza, hasta que yo creo que encontramos la frase correcta para decir, y lo seguimos diciendo hasta la fecha, es no le hagas a una máquina virtual lo que no le harías a un equipo físico. Así de reales son. Y te puedo asegurar que el 90% de las aplicaciones que tú utilizas o lo que tú ves en la red o lo que ves tú en Internet están en máquinas virtuales. En México, recuerdo yo que una de las primeras dependencias, de verdad, ilustre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la primera o de las primeras que empiezan a impulsar la utilización de las máquinas virtuales para la declaración. Cuando ya se podían hacer en línea, pues el proceso sin las máquinas virtuales era muy lenta. Si se caía un servidor, imagínate levantar el otro servidor. Pues VMware, por ahí del 2002, anuncia su primera hipervisor, que era el ESX Server, el vCenter. El vCenter es una herramienta que sirve para hacer la administración de las máquinas virtuales, porque sucede un fenómeno muy curioso. Si antes teníamos nosotros que estar administrando 8 servidores, pues con la virtualización, pon tú que a cada servidor le pusieras 4 máquinas virtuales o 4 servers virtuales, pues ahora necesitabas administrar 32 servidores. Se nos multiplicaron, ya no les voy a decir como conejos, como gremlins. Porque ahora, ¿cómo voy a administrar tal cantidad de servidores? Si ya de por sí me la veía en figuritas, tratando de administrar 8, ahora 32. Entonces, el empuje de la demanda de cómputo, el empuje de la demanda de las aplicaciones, pues fueron llevando en este sentido de que los servidores fueran más potentes, con mucha capacidad de memoria, con mucha capacidad de procesador, con mucha capacidad para la parte de la red y para la parte del procesamiento, como les decía. Y recuerdo que cuando empecé a acercarme al mundo de VMware, una colega muy querida, Yasmín Barragán, le comentaba yo, oye, y dime, a ver, en un servidor, ¿cuántas máquinas virtuales puede tener
el servidor. Y me contestó muy elocuentemente, la recuerdo todavía, decía, pues es como un papá. ¿Cuánto dinero tiene el papá? ¿Cuántos hijos puede mantener? Entonces, mientras más, el colofón de esta historia es, mientras más potencia tengan tus servidores, por supuesto que vas a tener mayor capacidad para poder tener más máquinas virtuales y pues apoyarte para hacer las funciones con ello de lo que llevas en la parte de tu negocio. Que a final de cuentas, no olvides, ¿no? Los servidores los conectamos ¿a dónde? A la red. Y si tienes más servidores y tienes más demanda de los servicios, los tráficos empiezan a aumentar, ¿eh? Muchísimo tráfico empieza a haber hacia los servidores. Y antes los servidores los teníamos conectados en los mismos switches donde teníamos las computadoras, hasta que ya no más. 2004, Yamc compra VMware y en el 2009 mandan otra cosa al mercado buenísimo, que es el escritorio virtual. El escritorio virtual es una estrategia con la cual tú tienes tu máquina, pero la tienes en un servidor, ahora le decimos la nube, ¿no? Tienes tu servidor, tienes tu máquina virtual en un lugar, en un server, y no importando desde qué computadora tú te conectes, puedes iniciar tu máquina virtual y es trabajar con tu computadora en cualquier lugar, en cualquier punto. Los protocolos que se necesitan para poderla trabajar tu máquina virtual, tu escritorio remoto en realidad son muy poquitos, les llamamos clientes delgados. Entonces, pues prolifera también el uso de los escritorios virtuales y más demanda a la red, porque ahora hay que mandar toda esa información también a través de la red, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trae la virtualización? Menos compras. ¿De qué? De servidores físicos. ¿Por qué? Porque necesitamos simplemente equipos con mayor potencia. Pero esto conlleva tener más trabajo. Como les decía, tenemos más servidores que administrar. vCenter ahí nos echa el guante, ¿no? Para que nosotros podamos estar administrando desde una sola plataforma, pues toda la parte de los servidores. Efecto que tuvo todo esto, pues algo así, más espacio físico para los servidores. Y ahí es donde Cisco encuentra también una oportunidad muy interesante. De una serie de cosas que suceden en una consultoría, y esto lo conozco de mano directamente con un buen amigo en Cisco, que preguntaba de qué manera puedo hacer la administración de los servidores desde el exterior sin necesidad de entrar al site. Estaba enfermo el amigo este. Y le comentan, no hay manera, hay necesidad de que tú entras. Ubícate históricamente en esos años, ¿no? Dice, hombre, hubiera sido muy bueno tener y contar con una aplicación en donde yo pudiera estar administrando los servidores desde fuera. No necesariamente desde mi data center, desde dentro o desde el site, ¿no? Entonces, con esa idea en mente, desarrollaron su infraestructura de servidores. Cisco también tiene sus servidores y esos servidores ya entran en el modo de Blade Servers. Servidores que nosotros podemos estar incorporando dentro de un chasis que se parece como una navaja suiza, ¿no? De ahí es el concepto de los Blade Servers. Entonces, tiene de varias familias, están los más comunes, el UCS de la serie C que se monta en un rack, o los UCS de la serie B que son de tipo Blade, donde podemos gestionar hasta 8 servidores, y con esto estamos reduciendo la capacidad, o mejor dicho, el consumo del espacio físico, la generación de calor, lo tenemos optimizado, el peso inclusive también, porque pues ya en un solo chasis podemos tener nosotros del tamaño de medio metro, un poco más de medio metro de alto, y el tamaño de un rack normal, pues poder tener 8 servidores, que comparado con el espacio físico que tendríamos, pues con unos servidores normales hay una diferencia muy importante. Pero, pues, mayor calor, al final sí vamos a generar un poco más de calor, el peso y el tráfico. El mayor calor y el peso lo resolvemos con este tipo de servidores, ¿verdad? Pero ¿y el tráfico? El tráfico empiezan a llegar, pues imagínate, si vas a poner aplicaciones que trabajan en línea, que trabajan en Internet, pues la cantidad de consultas, la cantidad de transacciones que vas a tener, que vas a recibir, y las mismas transacciones que puedes tener de manera interna, pues imagínate el tráfico que están que están recibiendo estos servidores. Hubo necesidad de sacarlos de la red normal, que ya le empezaremos a llamar ahí la red empresarial, y la movemos hacia un área especializada donde va a ser capaz de administrar esta cantidad de tráfico, estas demandas de servidores y esta demanda de conexiones, inclusive que decíamos también de la parte
al almacenamiento y el acceso hacia los datos utilizando la fibra óptica y nace el concepto, en términos generales, de un data center. Y como tal, necesita de equipos especiales. Necesita de equipos que sean capaces de soportar las demandas que se tienen para la parte de la red. Entonces, pensando en la parte de la LAN, pues la redundancia siempre ha sido un concepto muy importante. Y esta redundancia, la redundancia física, ¿cómo impacta dentro de la LAN? Compañeros que ya conozcan del mundo de la parte de las redes, pues tenemos a nuestro querido, conocido y como quieran ustedes llamarle, protocolo del Spanning Tree Protocol para el manejo de las topologías redundantes, ¿no? Pero también teníamos a Port Channel. Pero también surge la característica de trabajar en el mundo de data center con Cisco con los Virtual Port Channel. La capacidad de hacer un Port Channel con dos cajas separadas, dos cajas diferentes. Y empieza un concepto nuevo para la parte de la redundancia. Y una de las cosas que hemos querido quitar siempre del mundo de las redes porque nos reduce la capacidad de la red en un 50%, Spanning Tree Protocol, si tú estás, te digo, metido en el mundo de las redes, sabrás de qué te estoy hablando, pues estoy perdiendo el 50% de la capacidad de mi red. Y nos decían, pues muévete a la capa 3. Pero hubo un detalle. El detalle de que con la virtualización ya existía la posibilidad de poder mover una máquina virtual del punto A al punto B en tiempo real, sin desconectar el equipo. Yo lo podía mover de México a Querétaro, de México a París, o dentro de mis mismas instalaciones físicas sin perder la conectividad. Pero ¿eso qué me obliga? Pues eso me obliga a que yo pueda tener la misma LAN y la misma VLAN en el lugar donde va a aterrizar, porque no puede cambiar la dirección IP del servidor, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con ello. Y entonces, ¿cómo le puedo hacer para extender la red de esa manera? Spanning Tree. Pero Spanning Tree me mata el 50% de la capacidad de la red. Y aparece Fabric Path. Fabric Path es la solución a la propuesta de Cisco, en donde hace que la red, las VLANs, se estiren de manera local, por llamarlo así, de alguna forma, sin necesidad de trabajar con Spanning Tree. Interesante, ¿verdad? Suena muy bien. Luego, los protocolos de ruteo también sufren una modificación importante para poder gestionar y administrar pues, todo el tráfico de lo que nosotros estamos hablando. Dentro de la WAN, por ejemplo, impacta para hacer ese mismo movimiento de los servidores del punto A al punto B, pues Cisco también desarrolla estrategias como el Overlay Transport Virtualization, OTV, que nos da la oportunidad también de extender la VLAN del punto A al punto B geográficamente disperso sin necesidad de hacer ningún cambio dentro de la infraestructura de las conexiones de la WAN, la que tengas. Sobre ella podemos montar el servicio de OTV. O VXLAN. VXLAN, que es la estrategia también estándar que se está utilizando mucho también en la parte del mercado. Entonces, esto va acompañando en la parte de. Otra consecuencia que viene es el almacenamiento, lo decíamos. Para el almacenamiento, la fibra óptica. Fibra óptica es la forma más rápida de que nosotros podamos estar accesando a la información. Consecuencias que necesitamos equipos que sean capaces de soportar la fibra óptica, como los Nexus, los MDS, los MDS principalmente porque son los equipos que están pensados especialmente para la parte de fibra óptica. Y los Nexus, algunos modelos, soportan también la conectividad con la fibra óptica, no todos. Trabajar con SCSI para el acceso del almacenamiento, ¿verdad? De los comandos, que es lo que terminamos llevando a través de la fibra óptica. Pero con la parte de la fibra ya no se espera que haya mucho desarrollo en la capacidad de transmisión que podamos tener. Pero ¿qué está pasando con Ethernet? Con Ethernet ya llegamos a los 400 gigas. De fibra no puede. Entonces, aprovechar esa infraestructura que tenemos en Ethernet. A ver, si ya metimos la telefonía sobre la red, voz IP, telefonía IP, y después, ay, si ya metimos la telefonía, pues vamos a meter el video. Pues también metimos el video con la parte de la red, ¿verdad? Y ahora también la parte del almacenamiento. Con Faber Channel over Ethernet. O sea, aprovechar la infraestructura que tenemos de Ethernet para poder llevar ahí la parte del manejo del almacenamiento. O un almacenamiento que sea puro con iSCSI
que son las conexiones a través de TCP/IP. El primero es con capa 2, el caso de Fibre Channel over Ethernet es utilizando capa 2 y hay SCSI utilizando capa 3, ¿no? Y tenemos, pues, el efecto que vamos a tener estos servidores que sean capaces de administrar esto. Hablando de la administración de los servidores, ¿cómo los voy a administrar? Pues hay herramientas especializadas para hacer la administración de los UCS de la serie C, por ejemplo, el CMC, Cisco Integrated Management Control. Pero si yo tengo 5 UCS de la serie C, ya se me reproduce el problema como el de VMware, ¿no? Tengo muchos servidores que administrar. Para eso existe el CMC Supervisor, desde donde una misma estación tú puedes estar administrando varios de tus servidores. O los UCS de la serie B con el UCS Manager, donde Cisco de verdad hizo una verdadera maravilla trabajando con los Service Profiles. Los Service Profiles, una de las grandes ventajas que tienes es que si tú tienes un servidor al que tú le instalas un software en donde se casa con el identificador del software que estás instalando, no es tan fácil que tú reemplaces ese servidor. Si tienes que aumentar las características, la potencia, pues poder mover y reemplazar ese servidor no es tan sencillo, a menos que tengas equipos que están siendo administrados con el UCS Manager, con los servidores de Cisco, UCS de la serie C, UCS de la serie B, en donde yo puedo ponerles esa personalidad, les llamamos, le puedo poner unos identificadores para que ese servidor, es como, recuerdo, yo tengo un par de hermanas, mis hermanas jugaban con unas muñequitas para recortar y les ponían un vestidito, y ese vestidito, en el caso de nuestros servidores, era como el identificador del servidor, la MAC address, los identificadores para las interfaces de fibra, y si tú cambias el servidor, lo único que hacías era quitarle el vestidito a la muñequita y se lo ponías a otra. Le quitabas el service profile a ese servidor, se lo montabas a otro servidor y ese servidor mágicamente se convertía en esos identificadores, en el mismo que tenías anteriormente. Y la transferencia de esos identificadores es así, totalmente transparente. Los service profiles, una verdadera maravilla moreliana. Es fantástico el manejo de los service profiles. Pero si tengo varios UCS managers que gestionar, pues como el tema de vCenter, ¿no? O el tema del CMC Supervisor, pues tienes el UCS Central. Y arriba del UCS Central, que te sirve para gestionar todos tus centros, también tienes el UCS Director, que te integra inclusive en la plataforma de virtualización, entre otras tantas cosas adicionales de la parte de los servidores. Entonces aquí, acercándonos a la propuesta que vemos dentro del mundo de los servidores, como tú te puedes dar cuenta, pues no ha sido más que una evolución en que necesitamos switches, vamos en orden, que necesitamos servidores muy potentes, servidores que sean capaces de que yo los pueda reemplazar, actualizar, cambiar, mover, sin tener un impacto dentro de la parte de infraestructura de mi aplicación, ni siquiera utilizando el término de data center, sino que tenga un impacto. Oye, vas a comprar un servidor, piensa en comprar un servidor del UCS de la serie C. ¿Por qué no? Dale la oportunidad. Fíjate cuál es el performance que tiene. Están premiados. Los premios que tienen, la verdad, no han sido en vano, ¿no? Se los han ganado y se los han ganado muy bien. Entonces, tienes servidores. El mundo de Cisco tiene los servidores para que los puedas montar para tus aplicaciones, para tu necesidad de negocio. Luego, para almacenamiento, también tiene su alternativa para el almacenamiento con la serie S de storage de los UCS. Para el manejo de la fibra óptica, como sabemos, la fibra óptica la necesito ¿para qué? Para poder accesar a los datos donde tengo yo mi storage, cualquiera que sea un estándar de fibra óptica, cualquiera es cualquiera, puede estar trabajando con cualquier fabricante y hacer la integración porque son estándar los equipos, pues los MDS son los equipos pensados para trabajar la parte de la fibra óptica. Y luego para soportar la demanda de las conexiones, el ancho de banda, la latencia, el performance, de todas las consultas que hacen los usuarios para que lleguen a los servidores, pues necesitamos equipos que están pensados para que sean utilizados para ese tipo de requerimientos. Y es donde aparecen los Nexus, ¿sí? Tenemos los Nexus 7000, los Nexus 5000, los Nexus 3000, los 2000, el 2000, pero también tenemos los Nexus que trabajan los 9000 para trabajar con el mundo de ACI, que también es otra historia muy interesante, ¿no?
Los servidores, te digo, ya trabajan también hasta con discos NVMe, que la verdad es una verdadera maravilla. Con esto de los discos de estado sólido, pues también una barbaridad, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos la implementación aquí dentro de la oficina, tenía mi ingeniero de soporte, buenísimo, don Charlie, eh, me hizo la propuesta, ¿qué tal si les ponemos discos de estado sólido a las computadoras? Vamos a aumentar el 400% de velocidad. Y pues a ver, como que no te voy creyendo mucho, pero a ver si lo logramos. Fue muy atinada la decisión, ¿no? La propuesta que hizo, se hizo la adquisición del disco, tomamos los tiempos sin disco, con discos mecánicos y disco de estado sólido, y efectivamente, 400% más rápido con los discos de estado sólido. Pues ya lo tenemos en los servidores. Inclusive los discos de tipo NVMe, que son los de acceso a la de Read Memory Access, son rapidísimos. También te lo soporta el manejo de tus servidores. Lo último en tecnología. Y se siguen sacando actualizaciones y cambios en este entorno. Entonces, como ves, el mundo de los servidores, de las aplicaciones, de los elementos que los interconectan, son los que le dan la forma al concepto de data center. Y no se requiere de tener habilidades o conocimientos muy elaborados para poder entrar al mundo, entrar. Sí es importante que conozcas pues esas demandas de configuraciones, de puestas a punto, de hacer la instalación, siempre es importante tener. Y Cisco maneja pues las certificaciones y especializaciones, por ejemplo, para la parte de los partners. Dentro de las certificaciones está la especialización de Data Center, está la especialización de Advanced Data Center Architecture y la de Master Data Center and Hybrid Cloud Specialization, que para que puedan las empresas obtener esa especialización y dar esos servicios a los clientes que la verdad, a ver, y más ahora con el crecimiento del comercio electrónico y el desarrollo de aplicaciones y el soporte que necesitamos tener nosotros en la parte de atrás para sustentar la operación que tenemos en la red, por supuesto que apetece tener la capacitación requerida para ello. Y precisamente también por ello es de que armamos nosotros toda esta información para todos ustedes, porque uno de los principales cursos que se requieren, no es necesario que pases por el CCNA, si lo traes, qué bueno, pero no es necesario que pases por el CCNA para poder empezar tu entrenamiento y certificarte como CCNP de Data Center. Con el primer curso, el DC Core. El DC Core, Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technology, hablamos de los Nexus en el modo ASI, hablamos de los Nexus de los 7000, de los 5000, hablamos de fibra, hablamos de Fiber Channel over Ethernet, hablamos de ISCSI, hablamos de las configuraciones de los servidores, hablamos de programación. Es un curso muy completo. Es un curso que te va incorporando y ya puedes empezar a hacer cosas interesantes en la parte de data center. Están los otros cursos como el del design, el troubleshooting, especiales para el curso de ACI o el Advanced también para la configuración ex profeso de los Nexus 9000, ¿sí? Y para la parte de la programación también, que es uno de los elementos también fundamentales con los que se está yendo la parte del mundo de la administración de las redes en general. Pero también hay certificaciones adicionales, como las estás viendo en la pantalla, que son muy particulares si es que quieres especializarte en el mundo de Unified Computing, en el mundo de, oye, yo necesito un curso previo para meterme, no conozco mucho del mundo de redes. Bueno, Data Center Foundation te puede ayudar para este entorno y así varias opciones que existen de diferentes cursos para que te vayas especializando, ¿sí? Y que te otorgan también una certificación en ese sentido. Las certificaciones, ¿sabían ustedes que a los gerentes de recursos humanos les encantan los candidatos certificados? El 78% de los profesionales consideran que contar con la certificación es factor crítico de éxito. Y es cierto. Y el 99% de las empresas consideran que las certificaciones son muy importantes para poder decidir las contrataciones. Entonces es un ganar, ganar en todos los entornos. Data Center es una de las especialidades que no van a menguar. Al contrario, siguen creciendo, siguen apareciendo nuevas actualizaciones, sigue evolucionando la parte de la tecnología cada vez más rápido. Entonces, amigos, el camino que tenemos nosotros es, pues creo yo, que sin perdernos mucho,
pues la parte de conocer el mundo de data center es una muy buena idea, ¿no?